nel vecchio lugar che non uso la parola. Muy complacida de estar esta tarde con todos ustedes, donde veo muchos amigos y amigas, todos nosotros preocupados por este tema nacional que nos tiene abarcados hace mucho tiempo en búsqueda de soluciones. Muchas gracias al señor rector, a don Gerardo Castañ, y veo aquí funcionarios de la fuerza pública. Me siento muy complacida de ver aquí a los viceministros y a distintas oficiales de policía. El estar al final de la lista de oradores tiene una desventaja, y es que muchas cosas importantes ya se dijeron y que no tiene sentido repetirlas. En general, ustedes han visto que concordamos la mayoría de las ideas que los exministros han expuesto aquí en cuanto a los temas de dignificar a la policía, de profesionalizar a la policía, de darle mejores instrumentos de trabajo a la policía, de buscar un gran acuerdo nacional. Todos estos son realmente puntos coincidentes en el tema de que la situación que tenemos es realmente preocupante, que sí requiere entonces de soluciones inmediatas y muy certeras. Yo haré una presentación más bien ya muy concreta sobre una forma de trabajo policial que nosotros implementamos en el momento en que fui ministra de Seguridad y Gobernación, donde con la capacidad policial que teníamos en ese momento, logramos revertir una serie de situaciones que venían dándose en orden creciente y alarmante en el país, desde el número de homicidios dolosos hasta los asaltos y una gran cantidad de violencia en distintos lugares del país que se requería atender de manera inmediata. Entonces, el tema que está puesto ahí en las filminas no lo voy a desarrollar en extenso porque el tiempo es corto y porque mucho ya se ha dicho sobre toda esta gran concertación nacional que se tiene que dar en un modelo de seguridad donde se tienen que atender todas estas distintas formas de criminalidad que el país está teniendo. Sí es importante que yo resalte lo que se pone ahí como situación, porque cuando yo llegué al ministerio, lo que recibía el Ministerio de Seguridad para su presupuesto era el 0,4% del Producto Interno Bruto. Y con el gran esfuerzo que hizo el gobierno Arias Sánchez, pasamos de 68.000 millones a alrededor de 140.000 millones. Eso fue prioridad que se le dio al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, lo que hicimos fue pasar al 0,5% del Producto Interno Bruto. Y si nos damos cuenta, el resto de Centroamérica, no con policías mejor formadas que la nuestra, andan en alrededor del 2%, y si le sumamos lo que gastan en las fuerzas las fuerzas militares, pues nos sobrepasan con creces. Entonces yo diría que ese es el tema principal, pero que tenemos que calar todos los costarricenses, de que es una responsabilidad de todos, ese punto particular. Forzar a las personas que están en la Asamblea Legislativa a que sí se tiene que cambiar ese presupuesto y que tiene que darse un presupuesto muy concreto en el orden creciente para el Ministerio de Seguridad. Nosotros estamos pidiendo policía de élite, estamos pidiendo seguridad ciudadana que la merecemos. Sabemos que el tema de la realidad y el tema de la percepción van juntos. Eso lo sabemos. A mí se me han achacado cosas que no dije, pero que he luchado por mostrar que sí tenemos una forma de revertir la criminalidad en este país. Pero pagar menos de 20.000 colones por persona al año a la seguridad, que es lo que estamos contribuyendo, no es posible que sigamos en esto. Así es que todos tenemos que hacer este esfuerzo.
queremos que la policía salga adelante, la tenemos entonces que atender en la forma en que se merece. Pongo ahí que el modelo de gestión policial que nosotros utilizamos en esa época está concordando con la estrategia española que acaba de sacar de seguridad y que nosotros nos hemos enterado por la prensa. Vamos a pasar todo esto que es... y vamos a entrar a la distritalización policial. Así le llamamos al tema de la distritalización policial. ¿Qué significa esto? Porque es un lenguaje bastante simple para que todos lo entendamos. Resulta que durante mucho tiempo este país pasó, por lo menos en los últimos 20 años, pasó de vivir en una estructura territorial que se llamó el cantón. Todos vivíamos en los cantones, pero con el tiempo, con la expansión, con el desarrollo del turismo, con el desarrollo económico del país, nos fuimos moviendo y nos movimos a una estructura más pequeña que se llama el distrito. Pasamos de vivir en San José a vivir en el distrito y cada uno de nosotros está viviendo en un distrito. Pero la policía continuó estructurada en cantones. La policía continuó estructurada en cantones. Entonces, en realidad, lo que estábamos haciendo es, o lo que todavía pareciera que se sigue haciendo es, que está la policía ubicada donde está menos del 20% de la población y donde está el 80% de la población, que es en los distritos, prácticamente tenemos sin atención policial. Entonces, este proyecto de distritalización lo que ha pretendido es, con los policías que se tienen y con un crecimiento de por lo menos 1.000 policías al año, llegar a cubrir los más de 463 distritos, aumentándole unos cuantos más porque hay distritos como Los Hatillos que necesitan una atención policial duplicada porque el distrito es muy grande. Pero resulta que la policía, todos los ministros hemos dicho al principio cuando llegamos, ingenuamente casi, es que la policía tiene que estar en las calles. Y damos la orden, los policías en las calles, pero los policías no están en las calles. ¿Y por qué no están en las calles? En primer lugar, porque no hay tantos para estar en las calles. Pero en segundo lugar, porque no se les había dado, no se les ha dado una metodología de gestión de su accionar policial. Y entonces ahí es donde tenemos estos instrumentos de distritalización policial. Los comités de planes comunales, los grupos organizados y la ciudadanía organizada. Los grupos organizados normalmente estamos hablando del comercio, la banca, los transportes, el turismo y la ciudadanía organizada. La sectorización. Esta es la parte medular del trabajo policial en un distrito. Esto significa que la policía tiene que cumplir con estos 5 fundamentos doctrinarios para que pueda moverse en un distrito. No solamente estar en una presencia estática, que no lo sienten, sino que pueda interactuar con las personas que viven en ese distrito. Y entonces se habla de la relación policía-comunidad, ese binomio indivisible donde la policía tiene que integrarse, entender la situación de la comunidad a la que está prestándole el servicio. La rendición de cuentas, esto lo instituimos en mi periodo, donde le dijimos a la policía, se paran una vez al mes con los grupos organizados de las comunidades y rinden cuentas. Y ahí escuchan las críticas y se ponen de acuerdo para que podamos juntos salir adelante y la población cobre confianza en su policía. La potenciación y la dignificación del trabajo policial. Trabajé mucho en esto, dándole a la policía el estatus que requiere. Porque si bien es cierto, como lo decía uno de los compañeros exministros, hay que combatir la corrupción policial.
porque una persona que no esté haciendo bien las cosas maltrata a todo el grupo. Hay un grupo, un contingente muy fuerte de policías que sí están comprometidos, la gran mayoría de ellos. La disciplina policial, aquí lo tocó, creo que don Juan Diego, y lo tocaron los demás compañeros, donde saludar a un superior con el saludo policial no significa militarizar, significa disciplina. Esa disciplina es parte fundamental del trabajo policial. Sin disciplina, donde si no hay orden, si no hay limpieza, si no hay pulcritud en el uso del uniforme, si no hay una disciplina en el orden jerárquico, entonces tenemos perdido el trabajo policial. Y la lucha entonces decidida contra la corrupción policial. Esos son los pilares fundamentales. Aquí los desarrollo, que no voy a meterme en esto. Tenemos la potenciación y la dignificación del trabajo policial, lo que les decía antes, la policía en la calle, la responsabilidad de las áreas de trabajo por sectores, desarrollar operativos puerta a puerta, que los policías lleguen a su cuadrante y le diga a cada una de las familias: mire, yo soy fulano de tal, el sargento tal o el coronel tal, que estoy a cargo de esta policía y que voy a trabajar con ustedes para que saquemos adelante la inseguridad que puede tener esta parte del distrito. Entonces, la disciplina policial, estaba hablando ahí, los valores, el respeto a la cadena de mando fundamental, el desarrollo profesional, los hábitos de ornato, aseo de las unidades policiales. La no aplicación del procedimiento disciplinario por parte de las jefaturas es una seria transgresión a la gestión policial, provoca impunidad y genera un clima de desconfianza y desilusión en el aparato policial y en los habitantes. Por eso es tan importante esa palabra disciplina. De abril del 2008 a abril del 2010, que estuve a cargo yo del Ministerio, en el Ministerio de Seguridad, tuvimos 237 funcionarios despedidos y 214 suspendidos por corrupción policial. Creo que este es un trabajo que se tiene que retomar, porque es fundamental, es muy doloroso, pero es fundamental, porque en los países donde la situación, como lo decía don Fernando, se ha perdido, mucho se ha perdido porque caló en las fuerzas de seguridad del país, porque la corrupción caló dentro de las fuerzas de policía o dentro de las fuerzas militares. Entonces es por eso fundamental trabajar en la cero tolerancia a la corrupción policial. Con esto yo, de manera muy realmente humilde, presento pocos resultados, pero que pueden ser significativos. Vean ustedes, en infraestructura no teníamos mayor presupuesto, pero trabajamos con las comunidades y trabajamos con Dinadeco y logramos reconstruir 127 delegaciones distritales que no existían. Entonces, ¿y esto con qué se hizo? Bueno, con esa interacción policía-comunidad. El incremento de las aprehensiones en ese periodo fue del 43%. Y la reducción en homicidios, en robo de viviendas, en robo de vehículos y en asaltos, aunque son datos bastante modestos, son significativos porque hubo reducción. Y hubo reducción en muy poco tiempo en el trabajo poniendo a funcionar este nuevo esquema de gestión policial. Ahí tenemos unas cuantas delegaciones, el incremento de las aprehensiones. Este es un gráfico que fue presentado por la Presidencia de la República recientemente, donde llevábamos la escalada creciente de los homicidios dolosos. Cuando yo entré al Ministerio de Seguridad, iba subiendo esa línea exponencialmente, y ahí logramos hacer un punto de inflexión y bajar, digamos, de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes al 10%, del 11% al 10%. Eso ya es un
un punto importante porque se muestra que sí se puede hacer entonces el punto de inflexión. Aquí tenemos reducción de homicidios dolosos por provincia y esto es importante. Este es un dato del Ministerio de Justicia donde sí creció la población carcelaria. Esto no es solamente trabajo del Ministerio de Seguridad, naturalmente está aquí el OIJ y están los tribunales, pero veamos que ahí se está dando ya un trabajo policial que se está notando, donde se logró pasar de un promedio de 7.500 personas en la población hasta llegar ahora a ese dato de 10.137. La reducción del robo de viviendas también se dio en ese periodo, la reducción del robo de vehículos también, los asaltos, cierto, en un 9.3%. Yo lo pongo así, es realmente un dato modesto, pero es al fin y al cabo un cambio en lo que se estaba dando. Y en el operativo contra el crack, lo que estaba mencionándose antes, claro que es muy importante trabajar sacando la gran droga. En nuestros 4 años de gobierno se llegó a más de 100 toneladas sacadas por las distintas policías de este país. Sin embargo, no teníamos esa misma atención a lo que está matando a nuestros muchachos, que es el crack. Y vean ustedes la cantidad de dosis de crack que se sacaron en menos de 24 meses. Solo en el año 2009 la cantidad de dosis de crack que se sacaron. ¿Cómo se aumentó esto? Entonces, yo quiero terminar con este gráfico, porque si bien es cierto, comparto que esto requiere una gestión nacional donde se le tiene que dar necesariamente el presupuesto que se requiere a las fuerzas de seguridad de este país, dígase el Ministerio de Seguridad en particular. Pero veamos ustedes, veamos aquí este dato. Limón. En Limón, con la construcción de espacios seguros, con la destrucción de lo que llamaban el hueco, donde se vendía droga a granel, con una unión entre la municipalidad, la policía, la fuerza pública, don Celso, que muy valientemente trabajó como fiscal en Limón, logramos parar esa cantidad de homicidios. Y mire, 3 meses, parecía mentir en ese momento, 3 meses sin un solo homicidio doloso en Limón. Si esto se hace sostenible, porque el problema es que cuando solo se hace con trabajo policial, entonces ahí la sostenibilidad es muy difícil, porque con la cantidad de policías que tenemos, para poder llevarlos a Limón tenemos que sacarlos de otro lado. Entonces la sostenibilidad se hace muy difícil, seguir manteniendo esas fuerzas de policía en operativos como los que tuvimos en Limón. Pero si se hace integralmente la construcción de los espacios seguros, la generación de empleo, y además de eso le damos al Ministerio de Seguridad el presupuesto que requiere, entonces sí tenemos una forma de salir adelante, porque nosotros tenemos un país que tiene una serie de condiciones en el orden social que nos han hecho distintos de otros países del área, donde no tenemos todavía, gracias a Dios, situaciones tan difíciles como los grupos de las maras, los niños de la calle, a pesar de que aquí, pues sí, tenemos mucho tiempo estancada la línea de pobreza y sobre todo la línea de pobreza extrema. Así es que el esfuerzo es nacional, estoy de acuerdo, pero sí creo que podemos confiar en que si le damos a la policía los instrumentos de trabajo, ellos pueden hacer su gestión, donde podamos tener resultados positivos a más largo plazo y con mayor sostenibilidad que lo que yo les he mostrado esta tarde. Muchas gracias.